Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar este webinar. Como sabéis, el webinar va a estar centrado en explicar pues, el trabajo en grupo. Voy a dar algunas pautas, algunas orientaciones, algunas pistas para hacer este esquema o mapa conceptual que sea el resumen de toda la asignatura. Entonces voy a estar, pues nada, 15 minutos, 20 como máximo, y luego pues os pasaré la palabra por si queréis hacer alguna pregunta o alguna aclaración adicional a mi presentación. Mi presentación la haré con Prezi, ya sabéis que es un aplicativo que permite hacer presentaciones y está disponible en el aula virtual en el apartado de donde he anunciado el webinar, si lo queréis luego dar un vistazo adicional. Bueno. Bien, vamos a empezar aquí. Bueno, trabajo en grupo, ¿vale? Como habéis podido ver en el documento del enunciado, el objetivo es hacer un mapa conceptual, un mapa de conceptos de los apartados más importantes de la asignatura, los conceptos más importantes de la asignatura. Como orientación, entre 30 y 50 conceptos. Luego os recomiendo usar la herramienta CMAT-Tools, porque es una herramienta muy intuitiva, que vas muy rápido haciendo mapas conceptuales. Y además podéis importar el mapa inicial, que os sugiero como punto de partida para hacer esta actividad. Y entonces hay el fichero que se llama gestiondocumental.cxl, que os podéis descargar en vuestro ordenador y lo podéis abrir con CMAP-Tools. Entonces, a partir de este mapa inicial, pues lo vais completando. CMAP-Tools es una herramienta gratuita que funciona en Mac, en PC, etcétera, etcétera. Luego, en el momento de entregar el fichero, en el momento de entregar la actividad, lo hacéis en un fichero gráfico. JPG, GIF o PNG. Me parece que CMAP-Tools se exporta a PNG. Entonces hay una opción, en la opción de archivo, de exportar, y entonces exportáis el mapa en fichero gráfico y lo entregáis en el aula virtual. Bien, este es el mapa inicial que yo os sugiero, gestión documental y 3 apartados, que a mí me han parecido los más significativos de la asignatura, que son herramientas, metodologías y archivos digitales. Esto no quiere decir que pues, puedas modificar esta parte inicial del mapa. Puedes modificarla, poner algún concepto más que cuelgue directamente del concepto raíz, o incluso, si no lo ves claro, cambiar alguna de estas opciones para adaptarlo pues, a tus preferencias y a tus gustos. ¿Vale? Por lo tanto, cuando importes el archivo ese que hay en el aula virtual, te aparecerá este mapa. Entonces, a partir de este, lo podrás ir completando. Ahora os voy a mostrar algunas pistas, que de hecho están basados, estas pistas que son fragmentos de mapas conceptuales, que de hecho son trocitos de mapas conceptuales que hicieron los estudiantes del curso pasado. Entonces eso es un poco para, en fin, para orientar y daros pistas de cómo puede ser el mapa que luego tú hagas en función de las unidades y entrevistas que hayas revisado en esta asignatura. Por ejemplo, en las metodologías, pues es interesante pues, hablar del modelo textual, el modelo relacional, el modelo mixto. Eso está en una de las primeras unidades didácticas de la primera semana. Y entonces serían pues, conceptos interesantes a incluir en el mapa. También hay que ser un poco cuidadoso con los aspectos formales. Por ejemplo, las flechas
pues mejor si son flechas, que no sean líneas. Y luego, pues ir con cuidado y poner en los cuadraditos los conceptos, los sustantivos, y en las líneas los verbos y las preposiciones. Fijaros que aquí es correcto, basada, 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 son, y luego todo lo demás son sustantivos. Por lo tanto, antes de entregar el mapa, le haces una revisión de los aspectos formales para que todo esté bien encajado. Sobre el apartado de herramientas, pues aquí tenéis otra sugerencia. Sistemas de gestión documental y sistemas de gestión de bases de datos. Hay más cosas, ¿vale? Por lo tanto, aquí os doy algunas sugerencias básicas para que os orientéis, pero en la asignatura se comentan otros sistemas, otras herramientas, y por lo tanto vuestro mapa, pues esos son simplemente pistas, para luego hagas el mapa que tú te sientas cómodo. Fijaros que aquí hay un poco de lío, porque software libre, software propietario, modelo, eso en realidad son sustantivos y tendrían que estar encuadrados. Por lo tanto, aquí habría pues, un aspecto a mejorar en este mapa. Cuadradito y poner un verbo, sistema de gestión de datos. Tienen modelos, pueden ser relacional, orientada a documentos. ¿Vale? Vale, sobre el apartado de archivos, ¿vale? La idea es que la parte de preservación pues la pongáis en este apartado de archivos, que sería lo que le correspondería. Una opción sería gestión documental, tiene implicaciones en archivos y en preservación y conservación. O otra opción sería archivos digitales, aplican preservación y conservación. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que hay muchos mapas posibles y en función de cómo cada uno pues, ordene las cosas, pues le sale un mapa o le sale otro. La cuestión es no incurrir en incoherencias cuando hagas el mapa, pero hay muchas posibles soluciones. Por lo tanto, insisto que esto es más para una lluvia de ideas, para que de alguna manera os activen, estos mapas os activen pues, vuestras propias ideas sobre cómo hacer el mapa. Este mapa, que es un poco más completo, lo pongo aquí para poner un ejemplo de referencia cruzada. Fijaros que aquí lo que ha hecho este estudiante es poner un concepto de una rama, lo relaciona con un concepto de otra rama, haciendo una referencia cruzada. Eso, si veis claro, pues alguna posible referencia cruzada la podéis poner. Interesa que cuando hagáis estas referencias cruzadas lo hagáis con línea punteada, porque si no luego aparecen líneas cruzadas y el mapa se embarulla mucho y no nos interesa. Nos interesa mucho que el mapa pues, se vea claro. Y luego también una cuestión formal muy aconsejable es colorear los conceptos. Claro, es que aquí hay unos conceptos pues, con un azul de fondo, un verde, otros en blanco. Entonces se trataría un poco de pues hacer grupos de conceptos utilizando los colores. Eso hace que después a la vista pues, el mapa pues, sea mucho más elegante y mucho más atractivo. Bien. Luego, hasta aquí las sugerencias sobre pues, trocitos de mapa, etcétera. Y ahora lo que voy a hacer va a ser repasar pues, el temario de la asignatura y pues, ir dando también orientaciones sobre qué unidades pues, están relacionadas con cada uno de los apartados que hemos visto hace un momento. Por ejemplo, la primera semana, pues es una semana pues, directamente relacionado con metodologías y herramientas. La primera unidad didáctica, aquí pues el sistema de gestión documental, he puesto herramientas, pero aquí también añadiríamos metodologías. La segunda está directamente relacionada con las metodologías. La tercera está directamente relacionada con las herramientas. ¿Vale?
Una cuestión previa es que, como sabes, no es necesario que pues, hagas todas las unidades didácticas, sino las necesarias para alcanzar los 7 créditos que incluye cada asignatura. Por lo tanto, alguna de las unidades, pues si no la haces, pues no la incluyes en el mapa. Se trata de hacer el mapa pues, de los contenidos que has revisado y a lo mejor, pues, si ves que un apartado se queda un poco cojo, pues a lo mejor mirar alguna de las unidades que no has cursado y revisarla, así a lo mejor en diagonal para incluir algún concepto adicional o revisar si alguna relación pues, es mejorable o no. En la segunda semana, esta está directamente relacionada con las herramientas. De hecho, el título de la semana es herramienta de gestión documental y aquí tenéis pues, distintos tipos de herramientas que podéis poner en la rama de herramientas. Si ponéis algún apartado sobre tipos de herramientas antes de llegar a los casos concretos, pues el mapa queda más completo. La tercera semana es ya sobre archivos y preservación, que tenéis pues, estas 3 unidades, las 2 primeras pues, directamente relacionadas con archivos y la tercera con preservación. Y finalmente la última semana, que es sobre aspectos complementarios, pues la primera está directamente relacionada con la preservación, con el plan de preservación, la segunda sobre herramientas y la tercera pues más en aspectos complementarios de los archivos. Por lo tanto, como podéis ver, pues se trataría en definitiva de hacer este resumen, un resumen personal de la asignatura en función de lo que se ha visto, sin intentar de alguna manera abarcarlo todo, porque, claro, se trata de hacer el resumen de los contenidos en los cuales has podido profundizar porque has cursado esas unidades didácticas. Y hasta aquí la presentación, ¿vale? Bueno, ahora se trataría de, si tenéis alguna pregunta, sugerencia o queréis que amplíe algún apartado específico, pues os doy la oportunidad de hacer preguntas. Lo podéis hacer si tenéis el micro activado por el micro o si no, lo podéis hacer también con el chat que tendría que aparecer a la derecha. Sí, un chat que aparece a la derecha si pulsáis en la barra inferior de botones. Por lo tanto, ¿nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer una. Bien, estupendo. ¿Me oye? Amparo. No, simplemente has comentado que no hace falta introducir los términos de todas las lecciones. A mí me parece sobre todo difícil incluirlos de la 4ª semana porque el trabajo tenemos que entregarlo justo al finalizar la tercera, ¿no? Con lo cual se supone que todavía no hemos comenzado la 4ª semana. Sí, pero fíjate que la 4ª semana está dedicada a aspectos complementarios y digamos que lo más importante de la asignatura ya se habrá dado en las 3 primeras semanas. Fíjate que en la 4ª semana se vuelve a repetir temas de archivos, temas de preservación y temas de herramientas con elementos complementarios. Los elementos básicos ya lo hemos visto en las 3 primeras semanas. Por tanto, en principio no tiene que ser ningún problema y en todo caso, pues a última hora lo que puedes hacer, como tienes disponibles los documentos de la 4ª semana, pues dales un vistazo por si se te escapa alguna cosa. Pero ya te digo, para hacer un buen mapa, vale, perfecto. No es necesario revisar en profundidad la 4ª semana. Ya lo tenemos pensado de esta forma.
¿Alguna preguntita más? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? ¿No? Pues entonces lo dejamos así. Agradeceros la presencia. Ya sabéis que habitualmente vamos a hacer esto una vez por asignatura y, bueno, pues invitaros ya a la próxima asignatura que os apuntéis, ¿vale?